Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es un placer estar con ustedes en la parashá número 10 titulada Miket. Esta hermosa parashá es la continuidad de la historia de Yosef. Hemos venido estudiando que en la historia de Yosef están las bases fundamentales para tener una vida recta, para ser un sadik. La palabra miket la encontramos que significa al final o también se puede traducir al cabo. Leyendo un poco acerca de la primera aliyá, de lo que nos compete a nosotros para poder hablar de esta hermosa parashá, vamos a tomar el primer versículo. En el capítulo 41, versículo 1, esto está comprendido en la primera aliyá y dice así: aconteció que al final de 2 años, nosotros encontramos que en la Torá que Yosef tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto alude a que el Mashiach ben Yosef, o sea, Yeshua, tenía que sufrir o morir por las 12 tribus de Israel. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección de Mashiach después de 2 días, como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 2. Dice así: nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Los 2 días hablan incluso del resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel o de la casa de Yosef. Como Yosef fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de los 2000 años para volver y tomar un lugar dentro del pueblo de Israel. La palabra traducida como al cabo de, o sea, es la palabra que venimos estudiando, miket, y significa al final o al cabo, como ya lo dijimos. Esto nos enseña que los sueños de Faraón están hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años, más de la cárcel que Yosef tuvo que sufrir, sino que también de lo que va a pasar al final de los 2000 años de la era mesiánica. La muerte del panadero y la resurrección del copero antes de los 2 años hablan de la muerte y resurrección de Mashiach antes de los 2000 años. Y como el copero se olvidó de Yosef durante 2 años, así Yeshua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Al final de los 2 años, Yosef fue levantado para ser virrey, o sea, gobernante de toda la nación, después, claro, del faraón. Esto nos enseña que Yeshua ben Yosef será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra al final de los 2000 años después de su muerte y de su resurrección. La repetición de la palabra despertó en hebreo, que es yakat. Esto lo encontramos en los versículos 4 y 7 y también el versículo 21, que se parece a ket, o sea, final, que está en el versículo 1. También nos muestra que los sueños del faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición de los relatos, o sea, de los 2 sueños, es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de Yosef, sino también al tiempo final de este siglo en relación con la segunda venida y reinado de Mashiach ben Yosef. Recordemos que en la Torá están los códigos, están las sombras proféticas de lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Leemos en el capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón mandó llamar a Yosef y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse su vestido vino a Faraón. La palabra hebrea que fue traducida como calabozo es bor y significa hoyo o pozo. Es la misma palabra que se encuentra en capítulo 37, versículo 24. Como ya hemos dicho antes, esto habla de la muerte de Mashiach, tanto el pueblo de Israel como por el mundo gentil. Cuando dice lo sacaron, habla de la resurrección de Mashiach. O sea, Mashiach no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Fue resucitado por el Padre, como está escrito en Hechos 2:24, donde dice: a quien Elohim resucitó, poniendo fin
a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Encontramos en Hechos 2:32, donde dice: a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Romanos 19 dice: confiesas con tu boca que Yeshua es el Adón y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Las traducciones de, por ejemplo, la Reina Valera y la Biblia de las Américas probablemente no han traducido el texto griego correctamente. En prácticamente todos los lugares donde habla de la resurrección se ha traducido como resucitó y no fue resucitado, como realmente dice el texto griego en la mayoría de las veces. No es que Yeshua se haya resucitado en sí mismo, sino que el Padre fue el que le levantó de entre los muertos. Aquí hay unas sombras proféticas para que entendamos el ministerio de Yeshua. Recordemos que tenemos a Yosef como la sombra profética, el prototipo de Mashiach. Y vamos a verlo, a mencionar un poco de lo que hablamos en la parasha anterior. Nos dimos cuenta que Joseph tuvo que estar en la cárcel debido a una calumnia. Y que así como él había calumniado a sus hermanos, ahora pues él estaba siendo calumniado. Y tuvo que pagar 1 año por cada hermano. Él calumnió a 10. Entonces tenía que estar 10 años. Pero se le fueron agregados 2 porque cuando sale el copero, le dice al copero encarecidamente que no se olvide de él cuando esté delante de Faraón. O sea, puso su confianza en el hombre. Entonces Hashem tuvo que seguirlo afinando, refinando, porque todavía le faltaba. Recordemos que Joseph es el prototipo de un tzadik que estaba en proceso, que había alcanzado grandes niveles, pero Hashem tenía algo más grande para él y tenía que afinarlo todavía más. Entonces, por causa de haber puesto su confianza en un hombre, tuvo que esperar 2 años más. Por eso que nosotros encontramos en el texto que dice que al final de los 2 años. ¿Por qué no dice al final de los 12 años? Porque al final de los 2 años, entonces ya Joseph había alcanzado la madurez y se había dado cuenta primero que el copero en realidad se olvidó de él. Y entendió luego que había cometido un error y que él tenía que poner su confianza en Hashem. Luego que él pone su confianza en Hashem, entonces vemos que entra la palabra Miket al final. Pero hablando acerca de la resurrección, muerte y resurrección, él entra a la cárcel, al hoyo, al calabozo, como símbolo de la muerte de Mashiach. Y vemos que así como Mashiach murió en un madero y que a un lado estaban, a uno y otro lado estaban ladrones, por así decirlo, convictos, delincuentes, pero que uno habló bien de Yeshua y el otro habló mal. Uno le decía que si él realmente era el hijo de Elohim, que se salvara a él y que lo salvara a ellos. El otro interviene y lo exhorta. El otro ladrón le exhorta y le dice que ni aún estando ya en esa condición teme. Ahí se dan las palabras mal también comprendidas, mal traducidas de Mashiach cuando le dice la Reina Valera. La Reina Valera traduce mal diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el texto griego dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No es lo mismo decir te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso que correrle la coma y decir de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces por eso es que hay que tratar de obtener una versión más limpia, más kadosh, para poder entender mejor la palabra de Hashem. Bueno, pero ahí se da la figura de que él murió entre los ladrones, pero que uno de ellos sí estuvo a favor. También así en Joseph vemos que estaban los 2 delincuentes, el panadero y el copero. El panadero era bien perverso, era malo, y el copero era una persona realmente, por así decirlo, condescendiente.
Ahora se da la situación de que se llega el momento de la resurrección de Joseph como figura profética de Mashiach. Lo interesante de esto es que si usted lee el texto se va a encontrar con una sombra muy interesante. Dice así que quien lo mandó a sacar realmente a Joseph de la cárcel fue Faraón, dando a entender la Torá que Mashiach no se iba a resucitar a sí mismo, sino que el Padre lo iba a resucitar a través del poder de su Ruach HaKodesh. O sea, no se resucitó. ¿Quién sacó a Joseph? Fue Faraón. En este caso estamos hablando de figuras, estamos hablando de sombras. Ahora bien, sale de la cárcel y luego de ser afeitado y haber sido cambiado su vestimenta, él se presenta delante de Faraón. Esto es muy interesante. Y luego ahí encontramos nosotros que se da la resurrección. Bien, encontramos entonces más textos que hablan acerca de esta sombra, pero tenemos que seguir avanzando ya que esta parasha está llena de mucha revelación. Ahora bien, encontramos que en Romanos, por ejemplo, capítulo 8, versículo 10, ahí donde está escrito, y si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Ruach está vivo a causa de la justicia. Yeshua tomó nuestros pecados, no en su alma ni en su espíritu, sino en su cuerpo, como también está escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Así que el pecado estaba en la parte más externa de Mashiach Yeshua cuando murió. Hay varios ejemplos en las Escrituras que hablan de rasurarse el pelo para purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación de Mashiach, del pecado nuestro que estaba en su cuerpo. Encontramos en Levítico, por ejemplo, 14:8, donde está escrito, luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Encontramos en número 8:7 otra referencia donde nos dice, así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, y laven sus ropas y quedarán purificados. Cambiar los vestidos, o sea, cuando a Joseph se le cambian los vestidos, esto habla del momento cuando el viejo hombre fue eliminado, simbolizando en las ropas viejas sucias, y el nuevo hombre fue creado mediante la muerte y resurrección de Yeshua nuestro Mashiach, como está escrito en Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 4, donde dice, y Yeshua estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Encontramos también en Lucas capítulo 15, versículo 22, donde está escrito, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed de lo mejor, la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalia en sus pies. En Primera de Corintios encontramos capítulo 15, versículo 42 al 54, ahí dice, y así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, o sea, la vieja ropa. Se resucita un cuerpo incorruptible, esto simboliza la nueva ropa. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, es terrenal. El segundo hombre es del cielo.
como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la vieja ropa, traemos también la imagen del celestial, refiriéndose a la nueva ropa. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues se tocará el chofar y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en triunfo. Luego encontramos más textos que nos podrían hablar, pero nosotros tenemos que seguir avanzando por causa del tiempo. Vamos a hablar algo acerca de la segunda aliyá, que está comprendida desde el capítulo 41, versículo 15 al 38. Dice así el 15-25. Entonces Joseph dijo a Faraón: los dos sueños de Faraón son uno. Elohim ha anunciado a Faraón lo que va a hacer. O sea, durante la vida de Faraón se estaba refiriendo, este es el contexto del tiempo. En el capítulo 41, versículo 28, también le dice: esto es lo que ha dicho a Faraón. Oiga bien, esto es lo que he dicho a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, se está refiriendo a los últimos tiempos. Quiero que usted entienda que cuando leemos en el 41, versículo 25, ahí le está hablando del tiempo presente, en ese momento cuando se estaba dando esta historia, o sea, en la vida de Faraón. Pero cuando hablamos en el capítulo 41, versículo 28, este texto se refiere a los últimos tiempos. Es la parte profética de prácticamente esta parashá, de esta situación, de esta declaración que se le está dando a Paró, o sea, a Faraón. Encontramos en el capítulo 41, versículo 29 y 30, dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y serán olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Como los 2 últimos años del cautiverio de Joseph fueron contados desde la muerte y reinstalación de los 2 siervos del rey de Egipto, los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección de Mashiach. Al final de los 2000 años parece que habrá 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo, y luego vendrá 7 años de tribulación. Los últimos 7 años corresponden a la última semana de la visión, la revelación de Daniel, de las 70 semanas. O sea, estamos hablando de la semana 70. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Durante ese tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, estamos hablando de todos los mesiánicos, judíos mesiánicos y también israelitas entre las naciones que han creído a Yeshua, el hebreo, y que también guardan la Torah, como está escrito en Revelaciones capítulo 12, versículo 17. Entonces el gran dragón se enfureció contra la mujer, o sea que la mujer es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Aquí da la característica: los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, o sea, son mesiánicos. Durante este tiempo habrá una gran hambre de la palabra del Eterno en la tierra de Israel, como está escrito en Amós capítulo 8, versículo 11 al 14, dice: y aquí viene el día, declara Adonai Hashem, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Hashem, y vagarán de mar a mar,
y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Hashem, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Shomrón y dicen, viva tu Dios, Odán, y viva el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Vemos que los idólatras no van a encontrar la palabra del Eterno porque la buscan donde realmente Hashem no está, y solo va a estar en Jerusalén. Ellos lo quieren hallar, esta gente quiere hallarla en las religiones falsas del mundo, y mucha gente que se ha aferrado, así como los católicos, dicen que se van a morir en la religión que les dejó sus padres, así ahora muchos creyentes, muchos cristianos evangélicos están diciendo lo mismo, que ellos ahí se van a quedar. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra del Eterno en ese tiempo, como está escrito en Zacarías. En Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23 dice, así dice el Eterno, Hashem Sebaot, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y habitarán de una, irán a otra. O sea, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar a Hashem Sebaot. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Hashem Sebaot en Jerusalén y a implorar el favor de Hashem. Así dice Hashem Sebaot. En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Esto es alusión también los 10 acerca de las 10 tribus perdidas que están entre todas las naciones, pero que están reconociendo que en Judá, nuestro hermano mayor, está la mejor opción para conocer al Padre. ¿Quién más nos puede enseñar cómo acercarnos al Padre que nuestro hermano que ha regresado a Eretz Israel, y que ellos son los que han guardado celosamente la Torá? Ellos tienen la palabra más pura, más kadosh, la más confiable, porque todas las versiones ahora están trastocadas, inclusive algunas que se dicen llamar mesiánicas, que solo lo que han hecho es cambiarle los nombres kadosh, pero en la esencia, en su fondo, siguen siendo Reina Valera. Aquí hay algunas cosas sumamente interesantes. Vemos que muchos pueblos y naciones poderosas van a buscar al Eterno en Jerusalén en aquellos días. Esta es una referencia a los últimos tiempos. Luego habla de 10 hombres de todas las lenguas de las naciones que van a asir el vestido de un judío y pedir ayuda espiritual. Ya sabemos que estos 10 hombres aluden a las 10 tribus perdidas entre las naciones gentiles que van a reaparecer en este tiempo. Ellos van a ir a aquellos judíos que caminan con el Eterno, es decir, a los judíos que siguen a Yeshua, que Él es el camino. Las 10 tribus de la casa de Yosef se unirán a la casa de Judá para ser instruidos en la Torá de Moshe, como explicada por el gran Rebbe Yeshua, nuestro Mashiach, y sus emisarios, como también está escrito en Ezequiel capítulo 37, versículo 19. Diles, así dice Adonai Hashem, he aquí tomaré la vara de Yosef que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré con la vara de Yehudá, y los haré una sola vara, y serán uno en mi mano. Dice también en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde está escrito, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y en Hechos 24:14 dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Elohim de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas.
O sea, será el momento de la reunificación de las dos casas de Israel. La palabra traducida como vestido en la profecía de Zacarías es sumamente interesante. Es la palabra canaf, que significa ala, extremo, orla, esquina. Es la misma palabra que es usada para introducir el uso de los flecos de los bordes, literalmente en las cuatro esquinas, de los mantos de oración de los hijos de Israel, como también está escrito en Números capítulo 15, versículo 37 al 41, dice: también habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que hagan flecos, o sea, la palabra en hebreo es tzitzit, en los bordes del manto, o sea, en las esquinas de sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan en el fleco, o sea, en el tzitzit de cada borde, un cordón azul, y os servirá el fleco, o sea, el tzitzit, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, a fin de que los cumpláis, y no sigáis vuestro corazón ni te vayáis a pos de vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy el Eterno vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo soy Adonai vuestro Elohim. En las cuatro esquinas de los mantos de un hebreo, o sea, en el talit, prácticamente la Torá nos enseña que están colgando los flecos, que en hebreo es tzitzit o tzitziot, para decir flecos, que hacen memoria de todos los mandamientos del Eterno para que sean cumplidos. Estos flecos representan la obediencia a los 613 mandamientos que el Eterno dio a Israel por medio de Moshe y Mashiach. Así que aquí vemos una vuelta de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus asimiladas entre las naciones, las cuales también incluye una disposición para someterse a la instrucción práctica de la casa de Israel. Esto es interesante que usted lo entienda, que aquellos que realmente están siendo llamados son aquellos que se están dejando enseñar por Judá. No estoy hablando por los ortodoxos, no estoy hablando por los askenazitas, estoy hablando por los judíos creyentes en Yeshua, en Mashiach. Estos que se dejan enseñar por la casa de Judá, estos son los verdaderamente llamados, porque así está escrito en los profetas que 10 hombres de todas las naciones asirán el manto de un judío. Esto alude a que la sumisión que debe haber, la humildad que debe haber de la casa de Israel para dejarse enseñar. No así como muchas personas que están aprendiendo solas, que oyen muchos rabinos de toda clase, se meten a muchos grupos, pero no se deja que nadie los enseñe. No tienen quien los pueda fiscalizar, no tienen quien los pueda corregir, sino que ellos se creen a sí mismos que son autosuficientes, arrastrando una vez más costumbres del cristianismo, donde mucha gente no quería tener pastor, sino que él quería ser pastor, ser alguien. Pero para ser alguien, primero, tengo que ser humilde, tengo que ser obediente. No puedo enseñar si antes yo no he sido enseñado. Bien, como los 11 hermanos de Yosef vinieron a Egipto durante los 7 años de sequía, así las 12 tribus de Israel serán unificadas durante el último tiempo de la tribulación. En Revelaciones capítulo 7 se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel en los primeros 8 versículos. Estos israelitas pasarán por 7 años de tribulación y saldrán triunfantes. Luego, a partir del versículo 9, Yohanan puede ver con sus propios ojos una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. En el versículo 14 aprendemos que esta gran multitud de ex gentiles son los que salen de la gran tribulación. Esto nos enseña que la gran cosecha para el reino de la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años antes de la segunda venida de Mashiach, o sea, en la tribulación,
¿Qué va a pasar con aquellos millones de creyentes, de cristianos evangélicos que están esperando el arrebatamiento? Que están esperando que la iglesia gentil se vaya, y cuando ellos vean que comienzan a caer los juicios apocalípticos y no hay tal arrebatamiento, no hay tal promesa para los gentiles, sino que van a estar sufriendo, entonces se tendrán que volver a las raíces hebreas, y así se va a gestar la mayor cosecha de toda la historia, cuando las multitudes de la casa de Israel que todavía están ahí, que no quieren salir, salgan cuando se convenzan a sí mismos que realmente mentira heredaron porque sus líderes les engañaron y les mintieron, pero que la verdad siempre ha estado en la Torá. Encontramos en el capítulo 41, versículo 38, dice: entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? O sea, el espíritu de Elohim está en el ungido, o sea, en Ben Yosef, más que en ninguna otra persona. Él tiene la plenitud del Ruach HaKodesh, como está escrito en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, está hablando de Yeshua, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem. Luego encontramos en Isaías 61, 1 y 2, donde dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Uno más en Mateo capítulo 3, versículo 16. Después de ser sumergido, Yeshua salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Ruach de Elohim, que descendía como una paloma y venía sobre él. Estos textos nos hablan mucho acerca de lo que venimos hablando. La palabra Mesías significa ungido, o sea, quiere decir ungido con aceite. Y también indica que el Espíritu del Eterno ha venido sobre un hombre para que pueda realizar una misión específica. Así como mismo Faraón dice: ¿dónde podemos hallar otro hombre donde repose sobre él el espíritu de Elohim? Esto habla acerca de nuestro Adón Yeshua. Hay que ordenar también un pensamiento muy interesante acá, que nosotros vamos a resolverlo a través de la Torá. Aquellas doctrinas que vienen arrastrando muchos, que se les ha enseñado que Yeshua y Hashem son el mismo, y que Hashem se hizo carne y habitó entre los hombres, y que Yeshua es Hashem y Hashem es Yeshua, y que son uno solo. Esta doctrina no cabe en la Torá, y ya lo vamos a demostrar con la misma Torá. Tercera Aliyá, capítulo 41, versículo 39 al 52, dice en el 41:40: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Esta es una ilustración clara en cuanto a la relación entre el Hijo y el Padre Celestial, o sea, lo que venimos hablando. No son el mismo, no pueden ser el mismo. El Padre le ha dado autoridad para gobernar su casa, pero es una autoridad delegada, no suplantada. El Padre sigue siendo el mayor, como está escrito en Juan capítulo 14, versículo 28. El Padre es mayor que yo, dice el mismo Yeshua, en autoridad, en poder. En 1 Corintios 15, versículo 27 y 28 está escrito: porque Elohim ha puesto todo en su gestión bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, pero que para que Elohim sea todo en todos. Aquí podemos encontrar nosotros algo muy interesante en estas palabras. Óigalas bien, léalas bien y puedes inclusive subrayarla.
Oiga bien, todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Así dice el faraón. El que no obedece a Mashiach, esto quiere decir el que no obedece a Yeshua HaMashiach, tampoco le hace caso al Padre, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Póngale atención a lo que está diciendo la Torá, lo que dice Faraón, que son sombras acerca de la relación entre Yeshua y Hashem, para no confundirse. En el 41:41 dice, Faraón dijo también a Yosef, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Como Egipto simboliza el mundo entero, el Mesías gobernará sobre todo el mundo, como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas que están sujetas a él. No solamente el mundo material está sujeto a Mashiach, sino también lo invisible está sujeto, como está escrito en Mateo 28:18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También dice en primera de Kefa 3:22, quien está a la diestra de Elohim, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. También leemos en Efesios 1:19 hasta el 23. Dice así la palabra, la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ponga la atención al capítulo 41, versículo 42. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Yosef, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El anillo implica autoridad para actuar en el nombre del rey. Ahora Yosef podía sellar documentos usando el nombre de Faraón. Recibió el nombre que estaba sobre todo nombre en ese mundo, o sea, en aquel entonces, en aquella época y en aquel contexto. Lo mismo pasó con nuestro Adón Yeshua, que recibió el nombre que es sobre todo nombre, como así como Yosef no se llamaba Faraón, pero podía actuar en ese nombre y sellar en ese nombre. Así Yeshua no tiene el nombre de Hashem en sí mismo, sino que lo ha recibido del Padre para gobernar por medio de él, como está escrito. Óigame bien, el sello del anillo, que ese anillo era un sello, y ese era prácticamente como el nombre de Faraón, pero se lo había dado para que lo usara, no era el nombre de él, sino para que lo usara en el nombre de aquel que le había dado el anillo. Así también Hashem ha dado autoridad a nuestro Don Yeshua para que actúe en su nombre, y esto es lo que mucha mente gentil, mucha mente romana no logra entender y se confunden creyendo que es el mismo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La palabra griega que ha sido traducida como confirió es una palabra que se pronuncia Harid Somai, que viene de Haris, que significa gracia, o sea, algo gratis. De esto aprendemos que Yeshua recibió ese nombre porque había recibido gracia como un regalo. También implica que él no tenía ese nombre en sí mismo, sino que es el nombre del Padre delegado en el Hijo.
La palabra lino, cuando hablamos lino, el lino es usada como una manera especial en el culto al Eterno, en el tabernáculo y el templo. Todos los sacerdotes del Eterno vestían de lino. Los ángeles del Eterno se visten de lino. Ezequiel capítulo 9, versículo 2 y versículo 11, también en Daniel 10:5 y Revelaciones 15:6. El sumo sacerdote tenía que vestirse de ropas de lino especialmente preparadas para el día de la expiación, o sea, Yom Kippur. Esto lo encontramos en Levítico 16. Cuando Yeshua fue sepultado, fue envuelto en un lienzo de lino. Esto está escrito en Mateo capítulo 27, versículo 59. El lino está relacionado con la resurrección de Mashiach, según lo dice Juan capítulo 20, versículos 5 al 7. Al ser resucitado fue vestido con el nuevo cuerpo y también recibido como un manto de lino que llega hasta los pies, como está escrito en Revelaciones 1:13, donde dice: en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La novia de Mashiach será vestida de lino fino, que representa las acciones justas en obediencia a los mandamientos que ha practicado, como está escrito en Revelaciones capítulo 19, versículo 8. Ahí encontramos que dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El lino fino entonces representa el talit, el manto de oración de un hebreo. Capítulo 41, versículo 43. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él una palabra hebrea que podemos decir, Abrej, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Según el sabio Rashi, Abrej viene de dos palabras. Una es Ab, que quiere decir padre, y Rej, que quiere decir rey. Aunque la palabra Ab significa padre, en cierto contexto su sentido es consejero o amigo principal. En el capítulo 45, versículo 8, Joseph dice de sí mismo que Elohim lo ha hecho Ab, o sea, padre del faraón. Cuando el pueblo reconocía la nueva posición de Joseph y doblaba rodilla ante él, estaba aceptando la autoridad del que le puso en ese puesto, o sea, el faraón, el rey de Egipto. Fue faraón que ordenó al pueblo que doblaran rodilla ante Joseph. De la misma manera el Padre ha ordenado al mundo que se incline ante Yeshua y así reconocer su autoridad que el Padre ha delegado sobre el Hijo, como está escrito también en Revelaciones capítulo 5, versículo 8, donde dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. En Isaías capítulo 45, versículo 23 está escrito: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí, o sea el Padre, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Luego encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 11, donde está escrito: porque está escrito, vivo yo, dice el Eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, donde dice: para que en el nombre de Yeshua, oiga bien, en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Adón, para gloria de Elohim el Padre. Oiga bien, para gloria de Elohim el Padre. El que no se inclinaba ante Joseph no estaba sujeto a aquel que le había puesto en esa autoridad, o sea, el faraón, porque él, faraón mismo, lo había ordenado. De la misma manera, como esto es una sombra, nosotros encontramos que el que no se inclina ante Yeshua y le reconoce como amo, como Adón, no está obedeciendo al Padre que lo puso allí, que le dio esa autoridad, que lo ha ordenado, como está escrito en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En primera de Juan 5:9 hasta el 12 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio de Elohim, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim ha hecho a Elohim mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. También encontramos en el capítulo 41 de la porción que nos toca, en el versículo 45, dice: y Faraón llamó a Yosef por el nombre de Safnaspanea, y le dio por mujer a Osnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Cuando Yosef fue reconocido como Señor en el mundo, o sea, en Egipto, que es el mundo gentil, le cambiaron su nombre hebreo en un nombre gentil. De la misma manera, el mundo gentil cambió el nombre de Yeshua HaMashiach por un nombre griego. Le pusieron Jesucristo. Esto es muy sorprendente. En un artículo que yo leí, un comentario muy interesante, dice que prácticamente el nombre que le pusieron a Yosef, que es Afnaspanea, significa el dador de vida, el donador de vida. Y si nosotros vemos que el nombre que también le pusieron a Yeshua, el mundo gentil, que es Jesucristo, que es aquel que da vida. O sea, si Asmaspanea es el dador de vida, aquel que da vida, y Jesucristo es el que da vida, vienen a casi decir lo mismo, solo que lo que se está enfocando es que le cambiaron nombre. Por eso es que mucha gente todavía sigue confiando en lo que ha traducido la Reina Valera y no quiere aceptar lo que dicen los textos hebreos, donde está la raíz de toda nuestra fe. Según Rashi y Flavio Josefo, que es también un historiador judío, el nombre Safnaspanea significa también, dicen ellos, revelador de misterios. O sea, Safnas podría derivar de la raíz Tesafán, que significa esconder o ocultar. Por ejemplo, la versión que encontramos, una versión de la Biblia que se tradujo este nombre como Salvador del mundo. Oiga, esto es muy interesante. O sea, la palabra tesafán, que significa esconder, ocultar, ahí encontramos en esta versión, es una versión copta, que la tradujo este nombre como Salvador del mundo, haciendo una referencia a lo que la gente entiende acerca de Jesucristo. Según Rashi, también Potifera es el mismo Potifar. La palabra hebrea traducida como sacerdote, o sea, Cohen, también puede ser entendida como príncipe, como en el caso de los hijos del rey David, en 1 Samuel 8:18 y 1 de Crónicas 18:17. Leemos también en el 41:46, dice que Yosef tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. De la misma manera, oiga bien, qué interesante, el hijo de Yosef, o sea, estamos hablando de Yeshua, cuando empezó su ministerio público, según Lucas, capítulo 3, versículo 23, donde está escrito, dice así: y cuando comenzó su ministerio, Yeshua tenía unos 30 años, o sea, está hablando acerca de lo mismo. ¿Coincidencia? No es coincidencia, sino nuestro don Yeshua cumplió todo lo que se había dicho de él. Ahora leemos más. En capítulo 41, versículo 49, dice así: así Yosef almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Esto simboliza la gran cosecha de almas que van a ser cosechadas por Mashiach Yeshua en el mundo gentil, como está escrito:
en el libro de Revelaciones, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohá, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estas gentes que están mencionadas acá no son gentiles, no son una iglesia gentil, sino que son gente que vivía como gentil, pero se hizo su conversión al mesianismo y que guarda los mandamientos y tiene la fe de Yeshua. Veamos más que dice Revelaciones capítulo 14, versículo 14 al 16, donde dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que está sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Como la arena del mar, esta palabra que venimos hablando hace referencia a los hijos de Jacob. Por ejemplo, usted lo puede verificar en el capítulo 32, versículo 12, que se mezclaron entre las naciones de la tierra. Ellos serán cosechados por el hijo de Yosef en los últimos tiempos y reunidos en congregaciones mesiánicas en las ciudades que están entre las naciones por todo el mundo. Hablemos ahora de la cuarta liyá, desde el capítulo 41, versículo 53, hasta el capítulo 42, versículo 18. Dice así: en el capítulo 41, versículo 51 y el versículo 52. Y al primogénito Yosef le puso el nombre de Menashe, porque dijo: Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Elohim me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Los dos hijos de Yosef, que luego serían adoptados como hijos de Jacob, nuestro padre, nacieron por una mujer no israelita y fueron creados en el mundo gentil, pero con una educación hebrea. De la misma manera, el hijo de Yosef tiene hijos nacidos en el mundo gentil que serán reconocidos por Israel en los últimos tiempos. Pero acerca de que es una mujer no israelita, esto es debatible, porque los planes de Hashem son perfectos. Por ejemplo, ¿quién era prácticamente la hija que le dan, o sea, la esposa que le dan a Yosef? Esto es bien interesante, porque los Midrash nos informan algo muy interesante, que de la relación que hubo entre Dina y Shechem, o sea, el príncipe Shechem, que así se pronuncia en hebreo, pero nosotros encontramos que esta palabra es traducida por la Reina Valera como una palabra que no se logra entender claramente. La Reina Valera lo traduce como Siquem. Nosotros encontramos algo ahí muy interesante que dice que de esa relación nació una hija, una niña, y que Jacob nos cuenta en un Midrash que la envió, pero antes de enviarla, la envió para Egipto, pero antes de enviarla, le puso un collar, y en el collar iba un nombre, unas letras que decían, que especificaban que ella pertenecía a la nación de Israel o era israelita. Ella era una israelita. Ahora, ¿por qué los Midrash nos informan esto? Recordemos que nuestro padre Joseph era profeta, un hombre que miraba al futuro, recibía revelación. Fue enviada. Unos comentarios nos dicen que él no quería tener la vergüenza de que en su familia hubiera una niña producto de prácticamente de una violación. Pero que esta niña llegó a Egipto y fue adoptada por Potifar,
ya que ellos no tenían hijos, eran estériles, la mujer era estéril, entonces la adoptaron como hija. Y nos cuenta también los Midrashim que cuando Yosef es elevado a este cargo de virrey y sale en su carruaje vestido, dice que todas las doncellas, todas las mujeres de Egipto le tiraban joyas a Yosef. Le tiraban joyas, le tiraban sus mejores joyas con tal de que Yosef levantara su cabeza y las mirara y las escogiera como esposa. Dicen que esta muchacha que fue entregada a Yosef no tenía nada que tirarle a Yosef, entonces le tiró el collar. Y cuando cayó en el carruaje el collar que decía que ella era también hija de Elohim, perteneciente a la sirviente de Israel, entonces fue como Joseph la toma, la pide por mujer y claro, se le fue entregada. En otras palabras, lo que estamos diciendo que Hashem, él trabajó y él usó todos los designios que eran necesarios para prepararle esposa a Yosef. Recordemos que Yosef fue figura de Yeshua. Yeshua no podía casarse con una mujer gentil. Esta era una descendiente también de la misma casa de Jacob, pero que por circunstancias había sido llevada hasta ahí porque Hashem así lo permitió para prepararle la esposa, para que los hijos pudieran ser contados como israelitas, no tenían que provenir prácticamente de una mujer gentil. Esto es lo que nos enseñan nuestros sabios. Bien, el nombre de Menashe viene de la raíz Nashá, que significa olvidar. Efraín es la forma dual masculino de Efrat, que significa montón de ascuas o fertilidad. Los dos hijos de Yosef representan los gentiles que han tenido la experiencia real de un nuevo nacimiento por medio de Yeshua ben Yosef. El primer hijo Menashe tiene que ver con el olvido de las dos cosas, la fatiga y la casa de Israel. El segundo, Efraín, tiene que ver con multiplicación. Su nombre representan exactamente lo que ha pasado en la historia del cristianismo, donde está la mayoría de los gentiles que han nacido por el espíritu del Mashiach. Primero se olvidaron de las persecuciones romanas que sufrieron por su fe judía y luego se olvidaron de Israel y la Torá. Efraín representa los avivamientos evangélicos de este tiempo que predican el mensaje de salvación por medio de la muerte y resurrección de Mashiach, Yeshua, aunque no lo llamen así, ellos lo llaman Jesús, sino como un nombre griego, o sea, el nombre griego que le ponen es Jesús, porque la palabra Jesús no existe en el vocabulario hebreo, no existe esta palabra. Finalmente Efraín será puesto por encima de Menashe y ambos serán piezas claves en el plan de la resurrección del pueblo de Israel, según está escrito en Génesis capítulo 48. Encontramos en el capítulo 41, versículo 55, dice: Id a Yosef y haced lo que él os diga. Esto dijo Faraón. Vemos cómo el rey está enviando la gente al que ha recibido la autoridad delegada. De la misma manera sucede cuando el padre lleva a las personas al hijo, como está escrito en Juan 6, 44 y 45. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Elohim. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Esto es interesante, porque Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando llegaban ante Faraón, Faraón los mandaba donde Yosef, porque él había recibido la autoridad. Y esa es la misma autoridad que tiene nuestro don Yeshua. Ahora dice así en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar. Estos textos que nosotros estamos encontrando acá nos hablan y nos confirman todo lo que nosotros venimos hablando. Bien, en este contexto el pueblo necesitaba pan y Faraón dijo, id a Yosef, o sea, cuando lo buscaban, y haced lo que él os diga. En Juan 2:5 el pueblo necesitaba vino y la madre de Yeshua dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Encontramos aquí los dos ingredientes más importantes de las celebraciones judías, pan y vino. Sin embargo, el Shabbat primero se toma el vino y luego el pan. Pero en esta escritura aparece primero el pan y luego el vino. Génesis capítulo 14, versículo 18. Esto nos lleva a pensar en la mesa de Yeshua, donde primero se da el pan como recuerdo de su cuerpo y luego el vino como recuerdo de su sangre, según está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 26. Vamos a leer un texto más de la porción que venimos hablando. Leemos entonces el capítulo 41, versículo 57, y dice, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a Yosef, porque el hambre era severa en toda la tierra. Encontramos en este texto la sombra profética que de la misma manera vendrán gentiles de todos los países a recibir el pan de vida durante los 7 años de tribulación. Mashiach, el Salvador de todos, de toda la casa de Israel, que están asimilados entre los gentiles, que está ahí la simiente de Abraham. Él va a ser el Salvador, él es el pan de vida, como está escrito en Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Los que venían de todos los países no buscaban a otra persona sino a Yosef, y se iban a Paró, Paró los mandaba donde Yosef. De la misma manera, Yeshua es el único que puede satisfacer el hambre espiritual de todos aquellos gentiles. Más adelante vemos que también los israelitas tendrán que humillarse para recibir el pan de vida para no morir. De esto aprendemos también que los únicos mensajes de la Torá que contienen suficiente sustancia espiritual para poder satisfacer el hambre espiritual de todos los pueblos son los que vienen de Mashiach ben Yosef. Veamos que dice capítulo 42, versículo 6. Y Yosef era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se postraron ante él rostro en tierra. Aquí vemos el cumplimiento parcial del sueño de Yosef. Todavía falta un hermano para que se cumpla del todo. De esto aprendemos que llegará un momento en la historia cuando todos los judíos que no han sido asimilados entre las naciones tendrán que ir al hijo de Hashem, o sea, a Ben Yosef, para buscar pan de vida, para no morir. Será un momento glorioso cuando los judíos reconozcan que aquel que el mundo gentil llamaba Jesucristo también tiene pan para ellos, pero que no se llama Jesucristo, sino que se llama Yeshua HaMashiach. Encontramos en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice así, miré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán con diligencia. Venid, volvamos al Eterno, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Eterno. Su salida es tan cierta como la aurora y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Encontramos textos muy interesantes que nos hablan a través de lo que hace nuestro Adón Yeshua. Ahora nosotros podemos a seguir hablando, seguir mencionando más textos que nos hablan acerca de todo esto que nosotros venimos hablando. Pero tenemos que avanzar.
Tenemos que ir, por ejemplo, en el 42:8, donde Joseph había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido de la misma manera. También esto es una sombra que Yeshua ha reconocido al pueblo judío, aunque la mayoría de ellos no le haya reconocido aún. Él nunca va a rechazar su pueblo porque sabe que hay un pacto y Mashiach es parte también de ese pacto. En el 42:13 dice, mas ellos dijeron, tus siervos son 12 hermanos, hijos de un mismo padre, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. La expresión el otro no existe aparece 2 veces en este relato, por ejemplo en el verso 32. Y en el versículo 38, Jacob dice que Joseph ha muerto. En el 44:20. Este es el mensaje que el pueblo judío ha estado repitiendo durante casi 1000 años, 2000 años prácticamente, acerca de Yeshua, que murió. Pero él realmente ha resucitado, ha sido resucitado por Abba Hashem, el Elohim de Israel. Así como Joseph seguía existiendo e incluso gobernando, así Yeshua sigue existiendo y gobernando a la diestra de Hashem, el Elohim de Israel. Ahora bien, en el segundo encuentro, Joseph se da a conocer con sus hermanos. Vamos a ver esta sombra. 42:15. Y en esto seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Para que el pueblo pueda experimentar la redención final de las naciones y salir de Egipto, en su segundo éxodo es necesario que estén las 12 tribus presentes. Ahora, todo esto es muy interesante. La sombra profética de Joseph, que es la sombra profética de Yeshua, nos habla que en el primer encuentro no le conocieron. Así también cuando Yeshua aparece por primera vez no le conocieron los judíos. Pero cuando aparezca por segunda vez nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasa. En el 42:17 hasta el 18 dice, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días, y Joseph les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. Esto alude a la mente, prácticamente alude a la muerte y resurrección de Mashiach, que representa al resto de los hijos de Israel. Al tercer día viviréis, o sea, lo que dice Oseas 2, lo que dice Oseas 6:2. Joseph no tenía venganza en su corazón, como un buen israelita, según nos dice Levíticos 19:18, donde está escrito, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno, dice. Veamos un poco más acerca de la quinta aliyá. Capítulo 42, versículo 19 hasta el 43, versículo 15. Entonces le dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La razón por la que trató duramente a sus hermanos fue porque el Eterno les estaba usando como un instrumento para producir arrepentimiento en ellos. También fue porque necesitaban aprobar el examen y mostrar que se habían arrepentido de verdad de su pecado. Ahora volvieron a estar en una situación semejante a la anterior y tenían la oportunidad de rectificar y no volver a abandonar al hermano, o sea, al hijo de Rachel, ni defraudar a su padre. Vemos como el trato de Joseph produjo un buen resultado en ellos, como está escrito. Y nosotros lo vimos, dice, por ejemplo, cuando habla la angustia de su alma. Leemos también en el capítulo 42, versículo 24, y se apartó de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Shimón y lo ató a la vista de sus hermanos. Rubén, el primogénito, no estaba de acuerdo con el maltrato que le hicieron a Joseph. Simón,
que era el segundo, era un hombre sumamente violento junto con su hermano Leví. Ya sabemos que los dos formaban una combinación letal. Habían asesinado a toda una ciudad. Simón necesitaba un trato especial para poder arrepentirse de su pecado y humillar su corazón que se había endurecido. Esa fue la razón por la que Yosef le tomó a él y también le encerró. Dicen otros comentarios que lo que hizo Yosef, como sabía que Simón y Leví juntos era una combinación letal, lo que hizo fue separarlos. Guardó a Simón y mandó a Leví, porque Leví sin Simón iba a ser más comedido, pero si los dos los dejaba así como habían arrasado con la ciudad de Shechem, al estar los dos juntos podrían querer arrebatar a Benjamín a la fuerza peleando contra Egipto. Bien, capítulo 42, versículo 25. Yosef mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndole en su saco y que les dieran provisiones para el camino, y así lo hizo con ellos. Leemos en el 42:30, el Señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías del país, le dicen, cuando llegan de regreso con toda la provisión. Luego encontramos en el 43:8-9 dice, y Yehudá dijo a su padre, Israel, envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás, y si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Ahora Yehudá entra en la escena y toma el control de la situación. Él está dispuesto a responder por el hermano pequeño y ser culpable para siempre si no es devuelto a su padre. Esto nos habla de la actitud del Mashiach que nació por medio de Yehudá, que está dispuesto a responder no solo por sus hermanos judíos, sino por el mundo entero, para librarnos de nuestros pecados. Él tomó nuestra culpa y fue castigado en nuestro lugar para que fuéramos liberados de las consecuencias de nuestros pecados, como está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Usted lo puede buscar. Veamos qué dice un poco más la sexta lía. Recordemos que el tiempo se nos está agotando y tenemos que correr. Capítulo 43, versículo 26 y 28. Cuando Yosef regresó a casa, le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Se inclinaron en reverencia. Por fin se cumplió el primer sueño que había tenido Yosef acerca de sus hermanos. Ahora todos los hermanos estaban reunidos y los 11 hermanos se inclinaban ante Yosef. Es interesante que el sueño hablaba de atar gavillas en el campo de la cosecha. Es evidente que ahora se estaban cosechando las almas de estos hermanos preciosos para el reino mesiánico que viene. Durante la angustia de Jacob, o sea, se inclinarán ante Mashiach Yeshua, y así también habrá una cosecha en el pueblo judío, como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 11, donde dice, pero a ti también, oye Judá, el pueblo, o sea, está hablando del pueblo judío, hay preparada una cosecha cuando yo restauraré el bienestar de mi pueblo. Esto, o sea, se refiere a las 12 tribus de Israel. En este contexto que estamos hablando, también aprendemos que todo Israel, o sea, las 12 tribus, un día se inclinarán ante Yeshua ben Yosef. Ahora vamos a la séptima liyá y última para ir aterrizando. La encontramos desde el capítulo 43, versículo 30, hasta el capítulo 44, versículo 17. Dice, y Yosef se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su aposento y lloró allí. Mashiach ben Yosef tiene una compasión especial por sus hermanos en la carne, aunque le han tratado tan mal.
Joseph se apartó por un tiempo y lloró por su amor que sentía por ellos al darse a conocer. Él prácticamente, el aposento o la forma de que él se separa alude al lugar santísimo en el tabernáculo celestial donde Mashiach está ministrando ahora, llorando e intercediendo por los hijos de Israel, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? El Mashiach Yeshua es el que resucitó. Sí, más aún, él es el que murió y también resucitó. El que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros, dice el texto. Ahora encontramos en el capítulo 43, versículo 34, Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos, o sea, bebieron y se embriagaron con él. La Torá no ha ocultado el hecho de que se embriagaron. Lamentablemente muchas traducciones cristianas sí lo han hecho al no traducir este versículo como está escrito según en hebreo. ¿Por qué se emborracharon si la borrachera no está permitida según la escritura? ¿Y por qué la Torá no ocultó este hecho vergonzoso de los 12 hijos de Israel? La respuesta es que porque hay una proyección profética para lo que va a ocurrir con la reunión de las 12 tribus de Israel en los últimos tiempos bajo la dirección de Mashiach Yeshua. En ese momento habrá un derramamiento del Ruach HaKodesh que será semejante a una borrachera, semejante al que se ve en Hechos capítulo 2, versículo 4 y en el versículo 15 al 16. Esto ya usted lo ha leído varias veces, ya lo conocemos. Pero también vamos a buscar otro texto. Recordemos que vamos aterrizando y se nos ha agotado el tiempo. Vamos a buscar en el capítulo 44, versículo 14. Yehudá llegó con sus hermanos a la casa de Yosef. Él estaba aún ahí y ellos cayeron a tierra delante de él. En este tiempo hay esfuerzos tanto de los judíos ortodoxos como de los judíos mesiánicos de ir a buscar la casa de Yosef, o sea, las 10 tribus perdidas de entre las naciones. Hashem está impulsándonos a hacer esto porque se está acercando el momento cuando el hijo de Hashem, o sea, Yeshua, el Mashiach ben Yosef, se va a dar a conocer a sus hermanos. Aquí vemos que los 11 hijos de Israel se inclinan otra vez ante Yosef por segunda vez. Se cumplió el sueño. Este texto nos induce a pensar que los judíos reconocerán a Yeshua en la casa de Yosef. La casa de Yosef son las 10 tribus perdidas que están volviendo a casa en estos tiempos y que principalmente hay mucha de la casa de Israel entre los cristianos. No todos los cristianos, pero hay muchos cristianos que pertenecen a la casa de Israel. Este texto también nos enseña que muchos judíos se inclinarán ante un Mashiach gentilizado. En un contexto extraño, que es el mundo cristiano, desde el año 1967, cada vez más judíos se han hecho cristianos y mesiánicos, que en su mayoría prácticamente son cristianos que tienen un tinte judío, pero que mantienen la teología cristiana que no les permite ser fieles a la Torá y así han adoptado costumbres egipcias que no tienen nada que ver con la fe hebrea. Han reconocido a Jesucristo como su Salvador en un ambiente cristiano, pero no le han visto todavía como un judío practicante de la Torá de Moshe y fiel a las tradiciones de su pueblo. Ellos tendrán una gran sorpresa cuando Él se manifieste como el que realmente Él lo es, así como está hecha la sombra profética. En el capítulo 44, versículo 16 dice: entonces dijo Yehudá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Y cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tu siervo. He aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo
poder fue encontrada la copa. La iniquidad a la cual Yehudá se está refiriendo no es el robo de la copa, puesto que eran inocentes, sino lo que habían hecho con su hermano Yosef. O sea, ellos estaban arrepintiendo, estaban reconociendo como estudiantes de Torah, sabían que ellos iban a pagar todo lo que habían hecho. Estaban reconociendo esto que estaba pasando como el castigo por haber hecho eso con su hermano. Yehudá, que es el padre de los judíos, es el que va en la brecha para presentarse ante Yosef y pedir misericordia. Este es el momento crucial de toda la historia de Yosef, cuando Yehudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, cuando el pueblo judío reconozca su grave error de haber negado a Yeshua, él se dará a conocer, y de eso hablaremos más en la próxima parashá, donde también estaremos hablando más del momento en que él se da a conocer. Así es que Hag Sameach Hanukkah todavía, ya solo nos falta un día más de Hanukkah para cerrar esta fiesta. No se olvide que mañana, cuando ya estén encendidas todas las velas, usted debe hacer una oración especial, porque la luz estará completa, habrá mucha luz, y a la luz de las velas pedirle a Hashem que también la plenitud de la luz de la Torah aumente en nuestra vida. Baruch Hashem. Así es que espero su tarea. Así es que los comentarios están saliendo muy largos, y voy a trabajar para que salgan más cortos, para que sea más digerible para usted, y su tarea también no se le haga muy larga. Así es que, Shalom Ubrachot Lekulan.